Hermanos, vamos a la escritura. La escritura se encuentra en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos al verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Yo sé que es un verso, ¿verdad? Muy conocido, muy conocido. Así es que vamos a, bueno, ya algunos de mis hermanos están puestos de pie, vamos a acompañarnos de pie y vamos a decir este verso todos juntos, ¿le parece? Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que la mayoría no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero pedí que lo buscáramos porque yo sé que algunos hermanos, ¿verdad?, no lo conocen, no están muy familiarizados con él, ¿verdad? Algunos que se acaban de adherir. Entonces, aunque es un verso muy conocido, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para continuar. Padre, en esta tarde, al estar ante tu presencia, Señor, queremos ser confrontados con la verdad de tu palabra. Y queremos, Señor, que obres en nuestro corazón, Señor, el deseo de seguir conociendo más de cerca, Señor, tu presencia, tu poder, tu fuerza, tu protección, tu seguridad, tu grandeza, tu bondad, Padre amado. Enséñanos tu palabra en esta noche. Dirígenos, Señor, en todo este tiempo que estamos en tu casa, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Este es un verso, mis hermanos, ¿verdad? Que, bueno, me atrevo a decir que pudiera ser el verso más conocido en todo el mundo, ¿verdad? El más recitado por todos los cristianos. Un verso que yo creo que desde que nuestros hijos nacen tenemos el deseo de que ellos se lo aprendan y empezamos a enseñárselo, ¿verdad? Sabe que este es uno de los versos que están escritos muchas veces en pancartas, en camisetas, en muchos lugares, en los estadios. Aún los jugadores famosos lo traen escrito, algunos, ¿verdad?, en sus camisetas, grabados en piedras, en peñas, en lugares así donde está visible, ¿verdad? Y entonces es muy posible que no haya ni un solo tratado, ¿verdad?, que no lleve este verso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás usted haya tenido una conversación con alguna persona, algún amigo, algún familiar, acerca de este tema de cuando te mueras, ¿a dónde irás? El título del sermón de esta noche es: ¿será suficiente creer? ¿Será suficiente creer? Porque el verso dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando platicamos con alguien y queremos que venga el conocimiento, ¿verdad?, de la fe nuestra, cuando queremos compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la transformación, los cambios, todo ello, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, yo a través de creer eso, yo estoy seguro que voy al cielo. Y entonces, cuando usted tiene esa conversación con estas personas, cuando tú te mueras, ¿a dónde irás? ¿Irás al cielo o irás al infierno? ¿Le ha tocado tener ese tipo de conversación con alguien? Por supuesto, yo creo que sí. ¿Saben?
El cielo es un lugar de paz, es un lugar donde está Dios, es un lugar que la palabra de Dios nos invita a que, aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos entrada a ese lugar, al cielo, a la gloria donde está Dios. Pero también nos habla del infierno. Y el infierno es un lugar que arde con fuego y azufre, así es como lo describe la palabra. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han estado a lo mejor en alguna ocasión cerca de un volcán. Un volcán, ¿verdad? Que hace erupción y que está fluyendo esa lava al rojo vivo, ¿verdad? Y eso no es más que minerales, ¿verdad? Que por la temperatura tan alta ¿cuál es la palabra que busco? Se derrite de lo caliente, ¿verdad? Bueno, miren, hay quienes dicen que el infierno es aquí en la tierra. A lo mejor usted ha escuchado a alguien, yo he escuchado personas que dicen, no, si aquí en la tierra, aquí es el infierno, si yo tengo una suegra, y pobre suegra, o el marido, ¿verdad? O los hijos, o el jefe del trabajo, y empezamos a ver ciertas circunstancias de nuestra vida y le atribuimos que eso es el infierno. No, mis hermanos, eso no es ni siquiera un infiernito, ¿verdad? Bueno, hay ciertos lugares en el mundo, y los que conocen Mexicali y México, ¿verdad? Yo no sé cuántos han pasado, han estado ahí. Mi hermanita Nora lo conoce muy bien, ¿verdad? Ella nació ahí, mi esposa también nació ahí en Mexicali. Yo estuve viviendo algún tiempo por ahí, pero sabe que aún a este lugar se le conoce como la ciudad que atrapó al sol. Algunos dicen Mexicali Baja Calinfierno, y le dan ese tipo, ¿verdad? Porque se escucha bonito el conjunto del juego de palabras y eso, pero así lo conocen algunos por lo caliente que es ahí. En el verano dicen que si alguien va manejando en bicicleta y se cae, hay más peligro de que no se muera del golpe, sino de las quemaduras de tercer grado que sufre cuando cae en el pavimento caliente. Es muy caliente, o sea, ¿verdad? Yo sé que aquí en esta área donde vivimos también han habido ocasiones en que las temperaturas son tan altas, es muy caliente, pero eso no es el infierno, mis hermanos, ¿verdad? Ahora, yo trabajé en una fábrica ahí, precisamente en Mexicali, una vidriera, y la vidriera Norteamérica. Hay unas áreas ahí donde están los hornos, fundición, los minerales se funden por lo caliente, esa es la palabra que buscaba, no me acuerdo. Entonces, están los hornos, pero esos hornos, mi hermano, están arriba de 1300 y no sé cuántos grados de temperatura. Fahrenheit y centígrados, ahí ya en esos parámetros ya no es tanta la diferencia, pero imagínese usted, ¿a cuántos grados hierve el agua? ¿A cuántos grados nosotros ya tenemos temperatura? ¿A cuántos grados se necesita calentar algo para que el fierro esté al rojo vivo? Bueno, entonces el asunto es que el vidrio se produce de ciertas fórmulas, se listean, ¿verdad? Se mezclan diferentes tipos de arenas, tierras, y eso a una temperatura tan alta se funde, y de ahí sacan el vidrio. Pero a lo que voy es que esas áreas, mis hermanos, estaban tan calientes, ¿verdad? Que ahí no se antoja andar sin camisa. Al contrario, entonces entendí yo por qué estos apagafuegos, ¿verdad? Los bomberos tenían que andar con unos abrigotes y unos pantalones que apenas, ¿verdad? Pueden caminar, pero es para protección de la piel del cuerpo. Entonces, pero bueno, eso es hablando un poquito de lo que pudiéramos, ¿verdad? Acercarnos un poquito a lo caliente y que no es tan resistente. Por ejemplo, las personas que trabajan en ese tipo ¿verdad? de lugares, sufren, ¿verdad? El intenso calor.
Entonces aquí no es el infierno. Esto es algo que el hombre se inventó pensando que ciertas circunstancias, ¿verdad? Hace ciertas comparaciones y piensa que aquí es el infierno. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla, ¿verdad? De la existencia del infierno. Y bueno, aquí siempre vamos a predicar lo que la palabra de Dios advierte para el ser humano, ¿verdad? Aquí no podemos omitir el infierno y usted no puede decir, no, yo no creo en el infierno, porque entonces usted no está creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Dios nos explica que sí hay un infierno, y este es un tema, ¿verdad?, que nos alerta, como que nos da temor, como que nos da miedo, y ahí está la escritura. Hay una historia que el Señor Jesucristo habla en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Anótalo y usted lo lee en su casa, en Lucas 16 desde el verso 19, donde dice que había un rico, ¿verdad? Y un hombre llamado Lázaro, y bueno, este hombre rico fue a parar al infierno, pero eso lo lee en su casa. Bueno, entonces, el día que usted y yo muramos, escuche bien, no existe el purgatorio, como tampoco existe el limbo. Estos son dogmas, ¿verdad?, que ha enseñado la iglesia tradicional, ¿verdad?, acerca del purgatorio y del limbo. No se encuentran en la escritura, no están. Y por lo tanto, ¿verdad?, nosotros no creemos en estas cosas. No es que alguien se muere, ¿verdad?, y luego después de tantos rezos o de echarle moneditas ahí, el alma sale y se va para otro lado. Eso no es así. La Biblia no lo dice, no lo enseña la escritura. Entonces estas son solamente enseñanzas de hombres, dogmas, ¿verdad?, que hicieron creer. Y ya he explicado que es un dogma. Un dogma es algo que le hacen, que le dicen a usted, tú tienes que creer en esto. ¿Pero por qué, verdad? Y enséñame dónde está y todo eso. No, usted nomás créalo y se acabó, ¿verdad? Y si usted no lo cree, es un rebelde. Y es por esa razón que muchos, ¿verdad?, por oponerse a ese tipo de enseñanza, terminaron muertos. Entonces, en la persecución, ¿verdad?, de aquellos primeros en la reforma. Entonces, esto se ha enseñado por siglos y mucha gente lo ha escuchado y lo ha creído, ¿verdad?, lo ha adoptado. Pero las escrituras, mis hermanos, no lo enseñan. Entonces, aquel día le decía, no recuerdo si con uno de mis hijos estaba conversando o con alguien más, pero le decía, ¿sabe que es más fácil a veces engañar a una persona que tratar de sacarlos de su error, de decirles, es que estás engañado? Es más fácil engañarlos otra vez, ¿verdad?, que hacerlos entender que están engañados. No sé si me entendió la idea, ¿verdad? Es triste, pero eso es así. Como seres humanos a veces, ¿verdad?, que crecemos con eso, y es por esa razón que vamos adoptando todo aquello que fuimos viendo, aprendiendo, oyendo, ¿verdad?, y pensamos que es así. Todo lo tenemos aquí, ¿verdad? Y es por esa razón que en esta tarde, ¿verdad?, cuando traigo, bueno, ahora mis hermanos, independientemente de lo que el hombre crea, de lo que el hombre piense, de lo que el hombre opine, porque hay filosofías, ¿verdad?, hay teorías que el hombre se ha creado. No, si la religión lo inventaron, dijo, y eso es para los pobres, eso es para los que no tienen nada que hacer, eso es para los que tienen tiempo para perderlo, ¿verdad? Entonces hay gente que por supuesto no va a aceptar lo que la palabra de Dios dice y van a sacar sus propias conclusiones, deducciones, ¿verdad?, y todas esas cosas. Entonces, van a dar su punto de vista, van a dar su opinión, pero la Biblia, mis hermanos, dice que hay un cielo a donde van los redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que hay un infierno también, ¿verdad?, a donde van todas aquellas personas que han rechazado el nombre del Señor y no depositaron su fe ni su confianza en Cristo Jesús. Entonces, Juan 3:16, ¿verdad? Como le decía hace rato, es un verso que puede estar en todos lados. Lo ha escuchado usted, lo escucha en la radio, lo ve en la televisión, lo ha escuchado de muchas personas, usted mismo lo ha usado, ¿verdad? Pero ¿sabe? Algunos lo han entendido de una forma ligera, y hay algunos que ni cuenta se dan, que dicen, para que todo aquel que en él crea
¿verdad? Cuando la Escritura dice para que todo aquel que en Él cree, porque la fe es un estilo de vida, la fe es del diario vivir, no es el que ya creí, acepté al Señor y ya, ¿verdad? Ya soy salvo. Entonces, ¿verdad? He puesto en otras ocasiones este ejemplo. Usted va al gimnasio y se inscribe, ¿verdad? Para bajar y ponerme en forma. Entonces, pero usted pues se inscribió, ¿verdad? Y ya no volvió. A los 5 o 6 meses regresa, ¿verdad? Estoy inscrito, sí, inscrito, ¿verdad? Pero usted no ha visto resultados. ¿Por qué? Porque nunca regresó a seguir, ¿verdad? A hacer ejercicio. ¿Me explico? Entonces, el recibir a Cristo, el creer en Jesucristo solamente es el comienzo de un ejercicio, de una práctica de la palabra que vamos absorbiendo día con día. Es por esa razón que venimos a la casa de Dios, para mantener esa fe fuerte, firme, ¿verdad? Y podamos seguir adelante enfrentando las diferentes circunstancias de la vida, porque van a venir, por supuesto que vamos a tener obstáculos, por supuesto que vamos a pasar por pruebas, por supuesto que van a haber cosas en las que decimos, ¿y ahora para dónde? ¿Verdad? Pero con el consejo de la palabra vamos a resistir o vamos a seguir adelante. Entonces, en el mundo hay gran cantidad de personas que si usted le pregunta, cuando usted se muera, ¿dónde irá? Le van a decir, pues al cielo, por supuesto, yo no he matado a nadie. ¿Se acuerdan? Le platiqué de una persona, el pastor le preguntaba, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Dijo, pues al cielo. ¿Y por qué crees que al cielo? Dijo, porque mi hermano es pastor. Dijo, no. ¿Verdad? No es por eso tampoco. Y no solamente, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Porque yo creo en Dios y porque entonces, ni he robado. Y como yo creo en Dios y porque la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, entonces, ¿verdad? Vamos al cielo. Entonces, déjeme decirle, ¿verdad? Volvemos otra vez al comienzo. ¿Será suficiente creer para ir al cielo? Bueno, si eso fuera así, entonces los demonios pudieran también ir al cielo, porque sabe lo que dice la Escritura. Y vamos a Santiago capítulo 2, 19, por favor, ¿verdad? Si tiene su Biblia y puede ir ahí rápidamente, Santiago 2, 19, y si no, solamente apúntelo, ¿verdad? Y puede corroborarlo en su casa. Entonces dice que, ¿tú crees que Dios es uno? Dice el apóstol Santiago, bien haces. Pero adivine qué, también los demonios creen y tiemblan. Por eso, ¿será suficiente creer para ir al cielo? Y escuche bien, usted le pregunta, ¿verdad? Al drogadicto, usted le pregunta a aquel que anda en la práctica del pecado, ¿crees que vas a ir al cielo? No, yo no le hago nada, no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, ¿verdad? No, pero mira, no, es que ¿crees en Dios? No, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para entrar al reino de Dios. Y ahorita vamos a ir, ¿verdad?, en algunos puntos para que nuestra fe, mis hermanos, sea firme. Estamos comenzando un año, pero vamos a comenzarlo bien. Vamos a predicar la palabra, pero la vamos a predicar, ¿verdad?, a otros, y le vamos a enseñar que no solamente necesita creer. Hay creyentes, ¿verdad?, y hay discípulos en las congregaciones. Hay creyentes y hay discípulos. Se lo explico rapidito. El creyente viene, ¿verdad? No le gusta un tiempo, no le gustó, algo pasó, ¿verdad? Se va. El discípulo viene, sirve, se queda. Y en otras ocasiones he hablado de las diferencias, ¿verdad?, del creyente y del discípulo. El creyente se queja, no, aquí, ¿verdad?, no me saludaron, aquí no, ¿verdad?, no me atendieron bien, no recibí, no me siento bien. Sin embargo, el discípulo no espera que le saluden, él va y saluda. El discípulo no espera que le sirvan, él va y sirve. ¿Me entiende? Esas son unas pequeñas diferencias entre
creyentes y discípulos. Ahora, si usted fuera a algún lugar donde hay mucha gente y pudiera preguntarle a mucha gente, ¿verdad? Especialmente a esos grupos de personas que están presas en la cárcel, que han matado, que han robado, que han violado, que han hecho tantas cosas. Si usted les pregunta que si creen en Dios, yo le aseguro que muchos de ellos creen en Dios. Pero eso no es suficiente para entrar al reino de Dios. Y dice Juan capítulo 3, verso 1, vamos a regresar, ¿verdad? A esa escritura, Juan capítulo 3, verso 1. Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, en algunas ocasiones les he dicho que la escritura, ¿verdad? La palabra de Dios fue dividida en capítulos y en versos para que se nos facilitara la búsqueda, ¿verdad? De citas en ella. Yo les había comentado erróneamente, ¿verdad?, que fueron las sociedades bíblicas, y no es así. Eso comenzó allá por los siglos XIV, ¿verdad? En los años de la Reforma. Para cuando llegó la Reforma ya había algunas Biblias que ya traían esas divisiones. Entonces, claro que se han venido mejorando algunas, ¿verdad? Pero todo eso sucedió hace muchísimos años, antes de que las sociedades bíblicas empezaran a reproducir la escritura. Entonces vamos a Juan capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice que un principal entre los judíos. Mire, este no era cualquier hombre, ¿verdad? Este era un principal llamado Nicodemo. Era fariseo, quiere decir que conocía la ley, sabía todo, ¿verdad? Con lo que tenía que ver con los rituales, las ceremonias y la ley del Señor. Entonces, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces, cuando llegamos al verso 3, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, antes de que le explicara a Nicodemo a qué venía, ¿verdad? Aquí podemos deducir una cosa, que el Señor lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, vamos a acabar esto pronto. Mira, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primeramente, no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando leemos desde el verso 1 hasta el verso 16 de Juan 3, nos damos cuenta que el tema de esta escritura es el nuevo nacimiento, y que en eso incluye el creer, que es el comienzo, ¿verdad?, de todo esto. Entonces, mire, le dice: bueno, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ya vimos que el tema es nacer de nuevo. Verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo, yo creo que sería algo, ¿verdad?, para nosotros. Y yo no sé, nosotros, porque algunos, ¿verdad?, algunos nacimos conociendo esta palabra. Venimos de lugares cristianos donde se acostumbró a leer la escritura. Pero usted se encuentra con una persona que nunca ha abierto la escritura y le lee eso. ¿Qué es lo que va a pensar? Aquí las cosas como que no concuerdan, ¿verdad? Aquí como que, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo eso de nacer de nuevo? Y entonces entendemos que Nicodemo está diciendo: bueno, la pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió el Señor Jesucristo: de cierto te digo que el que no naciere ahora de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Primero era: no puedes ver el reino de Dios. Ahora, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué se le agregó? Le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Él pregunta: ¿cómo se puede hacer eso? Entonces le dice: te digo que debes de nacer de agua y del Espíritu, si no, no puedes entrar
en el reino de Dios. Ahora, no puedes entrar a menos que nazcas de nuevo, ¿verdad? Pero alguien puede decir por ahí, pues yo ya llevo 20 años en la iglesia, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Pero yo no he matado, como dijo aquel, ¿verdad? Si no has nacido de nuevo, no puedes. Entonces, en todo el universo, mis hermanos, para el ser humano, solamente hay una cosa que es bien importante. Y lo único que importa es nacer de nuevo. No hay más. Porque en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ver el reino, entrar en el reino, pero tenemos dos problemas. Primero es lo que el hombre piensa. Ya dijimos que el hombre puede pensar, puede opinar, puede lo que él quiera, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? Que nos hemos encontrado con personas que a mí me dijo alguien en una ocasión, una persona, no tan grande, pero no tan joven también, ¿verdad? Y me dijo, ¿y por qué no se reescribe la Biblia, dijo, para la sociedad en la que vivimos hoy en día? Le dije, ¿acaso te gusta el estilo el nivel de vida, de violencia y de todo lo que se concede que se viva así hoy? Entonces, no, más bien estamos viviendo así porque dejamos de seguir el consejo de la palabra de Dios. Entonces, no se puede. Entonces, hay quienes quieren vivir una vida cristiana a su manera, ¿verdad? No según los evangelios, sino según el yo, según, ¿verdad? Quien quiera vivir su vida a su manera. No, es que yo pienso que el pastor está equivocado, que ¿verdad? Que la Biblia en realidad lo que dice es esto, porque a veces nos salen, ¿verdad? Muchos teólogos por ahí también. Entonces, verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pregunta, ¿qué es nacer del Espíritu? Algunos, ¿verdad?, han relacionado que así como el nacimiento, ¿verdad?, que la placenta, el niño, bueno, son cosas raras, ¿verdad?, que algunos han sacado sus propias conclusiones. Pero cuando leemos, miren, los mandamientos para todo ritual ceremonial del Antiguo Testamento, se usaba el agua para limpiar, para lavar, para purificar. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo que está relacionado con lo que ellos conocen y que tiene que ver con lavamiento, con pureza, con limpieza. Y es por la razón que le dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces, ahorita voy a ir a una cita bíblica que me encantaría que usted pudiera anotarlas, ¿verdad? Que usted pudiera buscarlas. Y vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27. Porque mire lo que dice el Señor. Desde aquel entonces, estamos hablando de cientos de años antes de que el Señor Jesucristo viniera y cumpliera con su ministerio. Y dice Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Ya la encontró? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, vamos a Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5 en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura, en Tito 3:5, dice que nos salvó, no por obras de justicia, ¿verdad? Si alguien puede ayudarle aquí a nuestros hermanitos, yo se los agradezco mucho. Dice que nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y escucha bien, mire,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Está hablando de limpieza, está hablando de lavar, está hablando de purificar. El Salmo 119, en el verso 9 y el verso 10, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que el mismo salmista responde y dice: con guardar tu palabra. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego en Juan capítulo 3, verso 5, le dice el Señor a sus discípulos, le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bonito, qué lindo. Entonces, ¿a qué se refiere, verdad, cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario, verdad, nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios? Ahora, mis hermanos, la palabra limpia. Quizás algunos no lo han notado, pero muchas personas son transformadas y muchas veces sin darse cuenta. Usted comienza a leer la Escritura, a buscar a Dios, a orar, a tener su devocional, usted va a tener un crecimiento. Cosas en las que antes usted ocupaba su mente y a lo mejor, verdad, malos deseos, cosas que le preocupaban, todas esas cosas se van desechando porque usted se va llenando de la palabra y lo va limpiando de todas aquellas. Esa es la terapia que la palabra de Dios hace en nuestra vida. No sé si la expresión está bien, pero cuando nosotros metemos palabra, esa palabra que va a hacer al rato fluir, ahora desbordar agua, ríos de agua viva, ¿verdad? Donde todo lo malo va a ir saliendo. Entonces, es por esa razón que venimos al templo, venimos ¿verdad?, a la congregación, venimos a escuchar palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, para estar siempre firmes, para llenarnos. Entonces hay quienes lo ven como algo malo, y yo lo he dicho en algunos estudios. Usted deja de venir, usted deja de servir, usted deja de leer su palabra y usted va a empezar a morir. ¿Y cómo empieza a morir? Bueno, cuando usted viene, usted dice: oh, wow, qué bonito, bonitas promesas del Señor, pero luego usted se va, deja de venir y está escuchando a otros por allá, y de tal manera que de lo que se llene allá es lo que ahora va a ocupar el lugar que debiera estar llenando la palabra de Dios. Es por esa razón, ¿verdad?, que es necesario nacer de nuevo, es necesario siempre estar en la casa de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 12, bastante conocido este también, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué más? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más? También las coyunturas y los tuétanos. Y también, escuche bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que eso es lo que la palabra de Dios hace, nos conoce. Entonces, bueno, hay personas que dicen: ustedes solo en la iglesia se lo quieren pasar. Pues claro, es que aquí es donde nos limpiamos, es aquí donde nos llenamos de la palabra y nos limpiamos de todas aquellas cosas, de aquellas dudas y de todo. Y por supuesto, aquí es donde está nuestro lugar para servir y ayudar a otros también, escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted deja de oír la palabra y usted va a empezar a morir. ¿Y cuándo empieza a morir? Cuando usted empieza a dejar de creer. Cuando usted: todos son iguales, no, en aquella iglesia también, ¿verdad? Y cuando usted está escuchando más al enemigo, está escuchando más a aquel, compañero, ¿verdad? Pero usted lo ve físicamente como el compañero, pero detrás de él está el enemigo, ¿verdad? Entonces, usándolo para que le infunda desaliento. El Señor Jesucristo en el verso 7 le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y en el verso 8 le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: pero ¿cómo puede hacerse esto? Ahorita te lo explico, dijo el Señor. Entonces, el viento, mis hermanos, ¿quién ha visto el viento? No se ve el viento, pero sentimos el efecto. Muchas veces aquí está tan fuerte que parece que va a arrancar, ¿verdad?, la casa. Le ha tocado, ¿verdad? Si tiene alguna sombra nomás, truena, se cimbra la casa, etcétera, ¿verdad? Pero usted siente el efecto. Entonces, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 dice eso. Entonces, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo, mis hermanos? Por la palabra. Y dice el apóstol Pedro también, ¿verdad? No lo traigo dentro de mis apuntes, pero dice el apóstol Pedro, creo que es 1 Pedro 2:2, donde dice que decimos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Amén. Vamos bien. Entonces, el viento no lo vemos, pero vemos el efecto. Hay quienes se han metido en la palabra, y quizás usted apenas lleva, no sé, 6 meses, 1 año o 5 años, pero déjeme decirle que leyendo, escuchando la palabra de Dios, siguiendo y practicando la palabra de Dios, yo creo que más de uno por ahí le ha dicho: oye, tú no eres el mismo de antes, tú no eres la misma, antes eras así, ahora, ¿verdad?, has cambiado. Y aquel día decía a los varones, no recuerdo en qué lugar, ya se me olvidan algunas cosas, menos esta. Entonces, yo le decía que ya se me olvidó lo que le iba a decir. El asunto, mis hermanos, es que a veces nosotros mismos no vamos a ver los cambios en nosotros. Lo que trata el Señor Jesucristo de decirle a Nicodemo, dice: hay viento, dice, pero tú no sabes de dónde sopla, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de la palabra, del Espíritu, de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo cambios en las personas que están expuestas a la palabra. Entonces, ahora, cuando le dije que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y es que, mis hermanos, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Alguien que le diga a usted: no, si yo soy cristiano, ¿verdad?, pero en su conducta refleje lo contrario, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque no importa si te pasaste 20 años en la iglesia, si no naciste de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No, pero yo toco la guitarra, no, yo también, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino. Pero yo canto, puedes cantar muy lindo, muy bonito, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Así de claro, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, mis hermanos? Transforma, nos cambia, nos quita todas aquellas ideas que teníamos antes. Ahora tenemos una nueva perspectiva, ahora vemos las cosas diferentes. Yo no sé cuántos de ustedes la han visto así. Algunos de nosotros vivíamos como que aquí fuera la eternidad, y a veces se nos olvida, y es necesario recordarles que aquí no es la eternidad, que muchas veces estamos gastando más tiempo en lo perecedero que en las cosas que no son perecederas. A veces invertimos más en esto que se va a acabar, se va a desgastar, se va a destruir, se va a corromper un día, ¿verdad?, que en el reino de Dios. ¿Sabe que mucha gente dejó de venir a la iglesia porque no le gusta apoyar la obra?
¿verdad? Últimamente he estado hablando bastante de eso, porque si Dios nos ha bendecido, ¿por qué no bendecir la obra? Le digo que a veces tenemos, ¿verdad?, esos pensamientos mezquinos que cuando venimos al conocimiento y Dios empieza a trabajar en nuestra vida, trae transformación, trae cambios a nuestra vida. Pero ¿sabe? Nosotros podremos ser muy elocuentes, predicarle muy bonito, darle ¿verdad?, ahí algo para que se ría de vez en cuando, pero nosotros no transformamos la vida de nadie. Yo no puedo transformar la vida de nadie, ni de mis hijos, ni de una mosca. El que transforma es Dios a través de su Espíritu Santo, a través del lavamiento por la palabra del Señor. Entonces, nadie se salva solamente por venir a la iglesia o por ir a una iglesia. La persona se salva, el creyente se salva por creer y depositar su confianza y su fe en Cristo Jesús. No hay otro. Jesucristo es el único. Y debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Dice Hechos 4:12. Porque tienes que nacer de nuevo. Pero sabe que cuando el Señor Jesucristo le está diciendo tienes que nacer de nuevo, en nuestro lenguaje o en las palabras nuestras, esto, mis hermanos, va un poquito más allá, más profundo. Es necesario, es imprescindible, es, ¿qué otras palabras pudiéramos usar para decir que es, tienes que nacer de nuevo? No es una opción, ¿verdad? Entonces, a Dios se le ama, a Dios se le adora y a Dios se le sirve. Y por esa razón, si hemos nacido de nuevo, ahora vivimos en una nueva vida para amar, para adorar y para servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, ¿qué se necesita para ello? ¿Verdad? Se necesita pasión, mis hermanos. Pasión. Cuando estaba hablando de las 7 iglesias, ¿verdad?, estaba hablando de la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, y hablamos también, ¿verdad?, de esa pasión. Cuando usted recién conoce a la novia o al novio, yo no sé cuántos aquí son aficionados a algún deporte, ¿verdad? Por lo regular alguien es aficionado a algo, si no al deporte, a algo más que le atrae, ¿verdad?, del mundo que tiene que ver en la televisión, etcétera. Pero sabe que cuando andaba de novio usted podía ser que va a jugar en la América, ay, pero esta muchacha, ¿verdad?, tengo que sacarla a pasear. Entonces, ni modo, la pasión, ¿verdad?, lo dominaba. Decía, bueno, ahí después te veo América, yo voy con esta muchacha, ¿verdad? Entonces, la pasión, mis hermanos. Entonces, dicen que solamente 1/3, ¿verdad?, de los que dicen que aman a Dios, realmente ese tercio, es 1/3 de todos aquellos que dicen que aman a Dios, los que realmente están apasionados por el Evangelio, apasionados por Dios, que están dispuestos a romper el compromiso con el mundo para servir a Dios, ¿verdad? Y estoy hablando de entretenimiento, de diversión, porque, yo entiendo que muchos están trabajando, ¿ok? Esa es una cosa muy diferente, porque el patrón le pidió que tienes que trabajar si no pierdes tu trabajo, y bueno, ni modo, tiene que, ¿verdad? Porque es la fuente de ingreso para su familia, ¿verdad? Y colabora para la obra. Entonces, entiendo esa parte. Pero cuando escogemos o ir a la iglesia, o ir a ver un partido, o ir a divertirme, ¿verdad? Nosotros hemos sacrificado hasta la familia. Allá nos visitan una vez cada 5 años, y cuando vienen, ¿verdad? Bueno, aquí está la casa, aquí están las llaves, ¿verdad? Nosotros tenemos compromiso en la iglesia, ustedes vayan, diviértanse, caminen, si se pierden nos llaman, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una responsabilidad primeramente porque amamos a Dios. ¿Me entienden? Y entonces esa es la pasión, mis hermanos, que queremos transmitir para todos, ¿verdad? Mi hermano Sid ayer nos hablaba también, ¿verdad?, de los adoradores, ¿verdad? Los adoradores, por supuesto que si adora es porque tiene pasión. Entonces eso nos va a llevar a adorar, a amar, a servir a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. Usted ya nació de nuevo. En esta noche usted tiene la oportunidad. Mire,
amamos, si estamos apasionados por el Evangelio, vamos a amar a Dios, vamos a adorar a Dios y vamos a servir a Dios y vamos a honrar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo honramos con nuestro servicio. Hay mucho trabajo, hay mucha forma de ayudar en la obra. Y una de ellas pues son las contribuciones. Les llamamos diezmos, les llamamos ofrendas, ¿verdad? Pero algunos dan más allá que los diezmos, porque tienen al Señor en sus vidas, porque saben las necesidades que a veces hay que cubrir dentro de la iglesia. Miren, ya termino con esto. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo el verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es suficiente creer para entrar al reino de Dios? ¿Es suficiente creer para entrar al cielo? Necesitamos, es imprescindible nacer de nuevo. Es necesario para poder entrar al reino de Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, mucha gente. A cualquiera que usted le pregunte, ¿crees en Dios? Oh, claro, yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Yo ya le demostré, ¿verdad?, con la Escritura, que los demonios también creen. Tiempo. Necesario nacer. Yo sé que muchos, la mayoría de los que estamos aquí ya hemos hecho ese compromiso de nacer de nuevo. Hemos aceptado el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y con esa sangre, porque era necesario que un inocente, ¿verdad?, una sangre pura, una sangre perfecta, pagara el precio del pecado del hombre. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar que le correspondía a Adán, salvando así a través de ese acto a toda la humanidad, a todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando aceptamos a Cristo? Es aceptar lo que Él hizo en la cruz por mí. Hacer una oración de fe y decirle: Dios, perdóname, transgredí tus leyes, pequé, perdóname, dame la oportunidad de ser tu hijo. Y por supuesto, ese es el deseo más grande de Dios. Por eso envió, por amor a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo. Voy a invitarles a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración en este momento. Es suficiente creer en Dios. Eso será suficiente. Si no has hecho tu decisión en esta noche, yo quiero invitarte. Estamos empezando un año, y sería mejor empezarlo bien, depositando nuestra fe, nuestra confianza y todo en Cristo Jesús. ¿Le gustaría hacerlo esta noche? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor amado, por el regalo más precioso del universo, el regalo más grande para la humanidad. Si hay algo que es tan importante para nosotros los seres humanos, es nacer de nuevo.
es creer en Jesucristo como el Redentor, el Salvador, que murió y pagó el precio por nuestros pecados, para redimirnos de la condenación eterna, porque el infierno es real, de acuerdo a tu palabra. Hay un fuego que nunca se extingue y hay un gusano que nunca muere y que será tormento para la eternidad. Pero tú nos das la oportunidad, Señor, a través de creer en ti, de arrepentirnos de nuestros pecados, pidiéndote perdón. Tú nos limpias y nos das la vida eterna. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras ustedes siguen orando, yo quiero hacer esta invitación. La salvación es personal. Si Dios ha hablado a tu vida y has entendido el mensaje de esta noche, déjame decirte, hermano, amigo, que la palabra de Dios es verdad. Todo se ha cumplido fielmente. La palabra de Dios nos describe lo que es el cielo y lo que es el infierno. Y Él nos está ofreciendo que nosotros decidamos dónde pasar la eternidad. Él ya vio todo. Lo único que nosotros necesitamos hacer es nacer de nuevo a través de creer en Cristo Jesús. ¿Te animarás en esta noche a decirle al Señor: yo quiero nacer de nuevo hoy? Yo quiero aceptar y recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien que a lo mejor lo haya hecho en el pasado, pero a lo mejor en esta noche quiere reafirmar su fe. A lo mejor está pensando: no estoy seguro si cuente desde aquella ocasión. El Señor es un Dios de las oportunidades. ¿Te sientes listo para entregar tu corazón a Él? Levanta tu mano, yo quiero orar contigo. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo? Amado Señor, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Te suplicamos que nos fortalezcas, Señor, para el tiempo que tú nos concedas en esta tierra, dedicarlo, Señor, para honrarte, para servirte, para amarte, para adorarte, porque tú lo eres todo. Tú eres el dueño absoluto del universo, de nuestras vidas. Nada es nuestro, todo te pertenece a ti. Muchas gracias te damos en esta noche. Bendice a cada familia, Señor, que ha hecho ese esfuerzo, Padre, con devoción al venir a tu casa para entregarte, Señor, su oración, su gratitud. Recíbelo, Señor, como un perfume agradable delante de tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Fortalece cada vida y permítenos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra para salvación. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre para siempre. En Cristo Jesús. Amén.